Desde hace muchos años, peregrinos experimentados y diversas asociaciones de amigos del camino solicitan que la distancia mínima a pie para obtener la Compostela se eleve de 100 kilómetros a 300 kilómetros con la intención de reducir la masificación del tramo final y la consecuente degradación de la experiencia peregrina. Este reclamo ha sido sistemáticamente ignorado por las autoridades que desean mantener el status quo. Ahora bien, estuvimos buscando en internet y si bien encontramos referencias al reclamo, no hemos podido encontrar ningún análisis detallado que justifique por qué es una buena idea incrementar la distancia y qué consecuencias tendría. Así que en este video, primero vamos a explicar las causas y consecuencias del problema actual, segundo, vamos a explicar las soluciones propuestas y por último vamos a proponer una alternativa compromiso entre las dos posturas, mientras analizamos la factibilidad y las consecuencias de dicho cambio, teniendo en cuenta tres perspectivas, la de los peregrinos, la de los pueblos y comerciantes y la del gobierno de Galicia. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Empecemos analizando el problema actual. Las estadísticas del año 2022 destacan la gravedad del problema, donde más del 53% de peregrinos fueron de corta distancia. Creemos que este problema de saturación tiene una razón principal. Muchas personas no pueden imaginarse hacer un camino de Santiago sin llegar a Santiago. Este deseo de fotografiarse con las mochilas frente a la catedral tiene una analogía con el mundo del cine, conocida con el nombre de money shot, frase que hoy día es más reconocida por sus asociaciones indecentes y que originalmente se refería a una escena que es ridículamente cara de producir, pero que no puede faltar en una película porque rompería las expectativas del espectador. También existen otras razones secundarias para querer hacer solo unos pocos kilómetros y específicamente los últimos kilómetros, como seguridad en números, hacer lo que hace todo el mundo, desconocimientos de otras opciones y variantes, tener pocos días libres y por supuesto obtener el reconocimiento externo que provee la Compostela. La Compostela es uno de los certificados oficiales que establece que se ha cumplido con el peregrinaje. Si quieres saber más sobre el tema, hicimos un video al respecto, dejamos el enlace en la descripción. Queremos ser claros, estamos de acuerdo en que es bonito llegar a Santiago, pero consideramos que no es la parte más importante del camino y que no vale la pena apurarse para llegar a expensas de sacrificar el resto de la experiencia. Es comprensible la actitud del gobierno de querer mantener el status quo. La obsesión por llegar a Santiago se ha convertido en la gallina de los huevos de oro y es un motor de turismo de la Galicia profunda y del resto de España. El problema es que todas las partes interesadas están matando a la gallina lentamente y sin darse cuenta. Se percibe un riesgo que elevar la distancia mínima pueda causar una pérdida sustancial en popularidad y la consecuente pérdida económica. Pero continuar permitiendo y alentando la masificación significa alienar a los peregrinos más fieles. Aunque la emisión de la Compostela, acreditando haber cumplido con los requisitos, sea técnicamente gratuita, cumplir con los requisitos sí tiene precio. Esos 100 kilómetros se traducen en 4 o 5 días de albergues, hostales u hoteles, más comidas, desayuno, almuerzo y cena, más otros servicios, como bares y transporte de mochila. Lo que se traduce en actividad económica para todos los pueblos por donde pasa. Además, en Galicia particularmente hay pequeños detalles diseñados para extraer el máximo valor de cada peregrino. Les pongo un par de ejemplos. La ausencia de menaje en las cocinas de los albergues públicos para forzar a los peregrinos a comer fuera cada comida y que se cobre por visitar áreas intrínsecas a la tradición del camino como el Pórtico de la Gloria. Además, una vez en Santiago, lo probable es que te quedes un par de días disfrutando de la ciudad con sus costes adicionales. Como consecuencia de la situación, los peregrinos experimentados hace tiempo que han empezado a tomar todo tipo de medidas. Primero, los que todavía eligen hacer el camino francés evitan específicamente el tramo desde Sarria, ya sea desviándose por el camino de invierno o bien utilizando el bypass a Monforte. Claro que estas alternativas no afectan la economía de la región, sino mínimamente la economía de los pueblos evitados. Pero hay otros peregrinos que simplemente se niegan a seguir transitando por un camino masificado y abandonan, algunos evitando específicamente Galicia y muchos evitando todo el camino francés. Si bien esto es perjudicial para Galicia, es una gran oportunidad para otras regiones porque hay otros caminos no masificados que se están recuperando hoy día gracias a estos peregrinos, como por ejemplo el camino lebaniego y el camino olvidado. Ahora que queda clara la situación, podemos analizar
las opciones propuestas. La propuesta más radical es eliminar la Compostela o bien eliminar la exigencia de distancia mínima. Cabe aclarar que esta exigencia fue establecida por el Cabildo de Santiago a mediados de los años 90 y que previamente no existía. Aunque creemos que nadie considera en serio esta opción, eliminar la distancia mínima generaría un incremento en la cantidad de peregrinos y una redistribución de los caminantes de forma más homogénea. Muchas personas comenzarían su camino en puntos más cercanos, como Arzúa, Melide y Pontevedra, y el camino desde Coruña empezaría a tener éxito. Pero eliminar la Compostela se traduciría en menos días caminados y en menos consumo en general. La otra propuesta consiste en incrementar la distancia a 300 kilómetros, que es la longitud del camino primitivo, el primer camino de Santiago. Podemos deducir que la gente estaría dispuesta a caminar más días por la Compostela, teniendo en cuenta la falta de popularidad del camino inglés desde Coruña, un camino completo y auténtico, pero que no otorga Compostela por tener menos de 100 kilómetros de longitud. Por otro lado, triplicar la distancia a caminar seguro causaría una baja en la cantidad de peregrinos y además aleja mucho al peregrino de Galicia. Así que podemos asumir que nunca van a implementar esta propuesta. Considerando que el camino es visto como un negocio, la única forma realista de convencer al gobierno de Galicia es argumentar que incrementando la distancia se puede extraer más valor económico de cada peregrino y que la región se va a beneficiar con este cambio. Ahora mismo existe la percepción oficial, pensamos muy equivocada, que los peregrinos de corta distancia, que suelen ser peregrinos novatos, tienen un valor económico más alto que los peregrinos experimentados. La miopía de la visión actual es que se mira al valor económico de los peregrinos solamente por la cantidad de días caminados, cuando debería verse también por la cantidad de futuros caminos y por la buena publicidad del boca en boca, algo que consideramos dos claves del éxito del camino. Y por eso, comenzar en Sarria es una verdadera tragedia. El camino desde Sarria ofrece al peregrino una experiencia muy incompleta y poco genuina, que hace que muchos peregrinos no quieran hacer ni otros caminos ni publicitar su experiencia. Nosotros hicimos un análisis detallado de por qué es mala idea comenzar en Sarria y lo dejamos en la descripción. Nuestra propuesta es elevar la distancia mínima a tan solo 250 kilómetros, porque creemos que sería suficiente para lograr los efectos deseados. Esto equivaldría a 6 o 7 días extra de caminata para los peregrinos, los cuales transcurren mayormente por Galicia. Analicemos cómo cambian los puntos de partida. Con el nuevo mínimo, el punto de partida pasaría, para el camino francés, de Sarria a Astorga, lo que es un excelente cambio para los peregrinos. Astorga es una ciudad grande y hermosa, tiene conectividad con el resto de España, está muy cerca de León, que también tiene muy buena conectividad. Además es el punto de unión de dos caminos muy importantes, el francés y la Vía La Plata. Los peregrinos tendrían una experiencia más completa, ya que existen albergues parroquiales y de donativo. Además, pasan por lugares de interés histórico, como Cruz de Ferro, Ponferrada y Ocebreiro. Pero por el otro lado, el camino se hace más difícil, ya que no es todo plano, y probablemente muchos peregrinos se vuelven por una opción más fácil. Esto es importante a tener en cuenta. El camino portugués pasaría de Tui y Valencia do Minho en el camino interior y de Aguarda y Bayona en el camino de la costa a São João de Madeira en Portugal, unos 50 kilómetros al sur de Porto, o sea, 2 días de caminata hasta Porto. Desde el punto de vista peregrino, São João de Madeira tiene conectividad con Porto mediante buses y Porto tiene muy buena conectividad con el resto de Europa. Los peregrinos contarían con 2 opciones de camino en Porto: seguir por el camino del interior o desviarse al camino de la costa, cada uno con sus ventajas. La variante del interior pasa por ciudades bonitas, mientras que la variante de la costa permite hacer varios días de playa. Algo muy importante a tener en cuenta, el camino no incrementa su dificultad en ninguna de las dos variantes. Lo que sí, Portugal tiene menos infraestructura en general para peregrinos y necesitaría invertir en albergues en las etapas antes de Porto. Para el camino primitivo, el punto de partida pasaría de Lugo a Salas. Este es un cambio muy poco importante porque la gran mayoría de las personas actualmente empiezan el camino primitivo en Oviedo. En el camino del norte pasaría de Villalba en Galicia a Soto de Luña en Asturias. Para el camino Sanabres pasaría de Ourense a Puebla de Sanabria y para el camino de invierno pasaría de Monforte de Lemos a Fonsebadón o Astorga en el camino francés. Y por último, el camino inglés desde Ferrol, en su naturaleza corto, puede tener su extensión con el desarrollo del camino do Mar sin que sufra la discriminación que padeció el camino inglés desde La Coruña.
Este nuevo camino tiene un potencial turístico y peregrino enorme, siendo una opción atractiva tanto para el peregrino más novato como para el más experimentado. Lamentablemente tiene un problema fatal y que urge solucionar, que es la falta total de albergues. Es importante recordar que el camino está hecho a base de albergues y no de flechas. Sería necesaria una inversión muy grande por parte de la Junta para construir un albergue al menos en cada final de las 2 etapas oficiales. Además, analizando el perfil del terreno y el mapa, podemos decir que incluye muchos días de dificultad fácil, un par de días de dificultad media y un día de dificultad alta. El nuevo punto de inicio podría ser alrededor de Ovicedo, pero es altamente discutible, porque analizando el mapa puede haber muchos atajos y variantes para los que quieren hacer un camino más directo. Respecto a la conectividad, muchos pueblos de este camino están conectados entre sí por el ferrocarril de vía estrecha o FEVE. No obstante, es probable que mucha gente elija empezar en Ribadeo. ¿Quién pierde y gana con el cambio? Los peregrinos de larga distancia se benefician porque va a haber menos incertidumbre y menos caos los últimos días. Los peregrinos de corta distancia, aunque van a tener que caminar más, van a tener una experiencia más completa del camino. Además, van a tener tiempo de integrarse con los peregrinos de larga distancia, cosa que no sucede ahora mismo de Sarria en adelante, eliminando la dicotomía entre los dos grupos. Se verían económicamente beneficiadas todas las localidades del nuevo rango, principalmente Galicia y el norte de Portugal, y en menor medida León y Asturias, así como muchas localidades del viejo rango por la redistribución de los peregrinos. La costa norte de Galicia vería un desarrollo económico importante con el cambio en caso de mejorar la infraestructura del Camino do Mar. El camino francés desde Sarria vería una baja en peregrinos, particularmente en la sección Sarria-Melide, pero los comerciantes no van a pasar hambre. Además, una baja en peregrinos traería un poco de tranquilidad a estas poblaciones y a sus ciudadanos en los meses de verano, porque si bien pueden estar contentos con el desarrollo económico que trae el camino, con semejante cantidad de transeúntes tienen que sentirse invadidos. Y del punto de vista de Galicia, extender el rango mínimo requerido causará un incremento de días caminados en la región en todos los caminos excepto el camino portugués interior. Galicia se vería inmediatamente beneficiada de promocionar tanto el camino de invierno, el camino Sanabrés y el camino del norte. Como conclusión, extender el rango sería beneficioso para todas las partes, para todos los peregrinos, para los comerciantes, los ciudadanos y las regiones, además de eliminar finalmente el quiebre en la comunidad peregrina. Anunciando la decisión con tiempo, construyendo la infraestructura faltante e invirtiendo en publicidad, se puede hacer la transición de forma correcta y exitosa. Si te gustó este análisis y quieres que se hagan estos cambios, comparte este video con otros peregrinos y en las redes sociales. Mientras más visibilidad tenga, más probable será que se vuelva realidad. Y si tienes curiosidad de por qué el camino tiene tanto éxito, en este video hacemos otro análisis.